Gracias por continuar con nosotros. El Consejo de la Unión Europea emitió sanciones en contra de la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, el asesor presidencial Bayardo Arce y 5 funcionarios más del gobierno del presidente Daniel Ortega. Xochitl Mendoza nos informa. Entre la lista de los sancionados figura la vicepresidenta de la República y esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo. Según el Consejo de la Unión Europea, la funcionaria es responsable de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Otro de los sancionados es el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra. En su calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, ha promovido la adopción de varios actos jurídicos, entre ellos la ley de amnistía que impide cualquier investigación sobre los responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en el año 2018, de las leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua. Por tanto, es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. A la lista se suma el comisionado Juan Valle, señalado de ser responsable de actos reiterativos de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, que han provocado la muerte de cientos de civiles, detenciones y retenciones arbitrarias, de violar la libertad de expresión y de haber impedido manifestaciones en contra del gobierno. Por tanto, es responsable de violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua. La fiscal general Ana Julia Guido fue sancionada por enjuiciamientos por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política. Creó una unidad especializada que inventaba acusaciones contra manifestantes y presentaba cargos contra ellos. Además, es responsable de haber inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos al principal candidato de la oposición a las elecciones generales. Por tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión ejercida contra la sociedad civil, democrática y socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, jefe departamental de la Policía de León. En su calidad de jefe departamental de la Policía de León desde el pasado 23 de agosto del 2018, Fidel de Jesús Álvarez es responsable de numerosas violaciones de los derechos humanos, en particular de detenciones y retenciones arbitrarias, el secuestro de miembros de la familia de un oponente político, del uso excesivo de la fuerza, de violar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Por tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática. Alba Luz Ramos Vanega, en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, es responsable de instrumentalizar el Poder Judicial a favor de los intereses del gobierno de Daniel Ortega, tipificando penalmente de forma selectiva las actividades de la oposición y perpetuando el patrón de violaciones de derechos a juicios justos, detenciones arbitrarias e inhabilitando de partidos políticos candidatos de la oposición. Por tanto, es responsable de violaciones de derechos humanos, de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, asimismo de socavar gravemente el Estado de Derecho en Nicaragua. Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y de la primera dama y vicepresidenta de la República Rosario Murillo, director de Canal 8, una de las principales cadenas de televisión propagandista y líder del movimiento sandinista 4 de Mayo, en calidad de tal ha contribuido y restringido la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, ha amenazado públicamente a empresarios nicaragüenses que se oponen al gobierno de Ortega. Por tanto, es responsable de socavar la democracia y de represión contra la sociedad civil de Nicaragua. Al ser hijo de la vicepresidenta Rosario Murillo, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de derechos humanos y de la represión contra la sociedad civil nicaragüense. Bayardo Arce, en su calidad de asesor económico del presidente Daniel Ortega, ejerce una influencia considerable en las políticas del gobierno de Ortega, por tanto está vinculado a personas responsables de violaciones de derechos humanos. Las medidas van dirigidas contra las personas, están concebidas como modo de no perjudicar a la población nicaragüense. Ahora son un total de 14 las personas que se les han aplicado medidas restrictivas. Quienes figuran en las listas de las sanciones son objeto de inmovilización de bienes
bienes. Además, los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetas a la prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la Unión Europea o transitar en él. Xochitl Mendoza, Acción 10. Continúan las reacciones en contra de la detención de la defensora de derechos humanos María Oviedo. Esta vez la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados Unidos condenó las acciones registradas en contra de Oviedo. María Esther Ordóñez con el reporte completo. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados Unidos, a través de su cuenta en Twitter, se refirió a la detención de la abogada y defensora de los derechos humanos, además trabajadora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien se encuentra detenida en Nicaragua. En el mensaje se lee que la policía nicaragüense arrestó a la defensora de derechos humanos María Oviedo el pasado 29 de julio mientras ella y sus hijos visitaban a su madre. Es la primera abogada que trabaja a favor de los presos políticos detenida por el régimen Ortega Murillo. En la publicación es ubicada también una fotografía de la defensora de derechos humanos, donde se detalla que el arresto se dio durante un operativo dirigido por el jefe de la policía del departamento de León, quien ha sido sancionado por los Estados Unidos. Detallan también que Oviedo es acusada invocando la ley 1055 de defensa del pueblo, independencia, soberanía y autodeterminación para la paz. Señala también que se encuentra detenida en las celdas de auxilio judicial conocido como el Chipote y que ella es parte de los más de 150 presos políticos en el país. María Esther Ordóñez, Acción 10.